Muchas gracias, evidentemente, a Enzo Traverso por esta magnífica conferencia que seguro que nos ha aportado muchas luces y parece que pocas dudas, porque los papeles siguen estando aquí, por si tenéis alguna cuestión que plantear, no seáis tímidos y acercaros. Yo voy a ser muy breve, porque lo interesante era y es escuchar a Enzo. Yo me voy a centrar un poco en la situación en España. Lo primero que tengo que deciros es daros una buena noticia, y es que, a pesar de que tenía todos los votos, tal y como él manifestó, el señor Núñez Feijóo no ha salido elegido como presidente del gobierno, ha perdido la investidura. Cabe pensar que en un acto de generosidad por su parte, porque como ya nos dijo, sí que tenía todos los votos. En España tenemos, aparte de esta pequeña broma, tenemos pocos motivos más para bromear. El año 2023 ha sido un año electoral en el que hemos vivido dos caras. La de las elecciones locales autonómicas de mayo, en la que hubo un ascenso del voto de la derecha y de la derecha extrema, que les ha permitido acceder a numerosos gobiernos autonómicos y a las alcaldías de muchísimas localidades. Y allí donde han encontrado la posibilidad de gobernar juntos, han marcado unos acuerdos de gobierno que dejan bien a las claras cuáles son sus filias y sus fobias, y cuál es su manera de entender una sociedad que es plural, que tiene múltiples facetas, pero que ellos, como nos señalaba también Enzo, tratan de reducir a una sociedad en blanco y negro, con solamente un matiz que es el que ellos pretenden señalar. El caso de Vox en España es un fenómeno relativamente nuevo. Como él ha señalado, se hablaba de la excepción ibérica, de que ni en España ni en Portugal, que habían vivido largas dictaduras de origen fascista, tenía la extrema derecha ninguna capacidad. Es verdad que había grupúsculos testimoniales perpetuadores de la falange, y además sumamente divididos: la falange auténtica, la falange tradicionalista, distintos grupúsculos también de una orientación más neonazi, pero que eran absolutamente irrelevantes en la vida política española. Y en Portugal sucedía prácticamente lo mismo. Sin embargo, ahora en los dos países hay fuerzas o presencia de esa extrema derecha en los parlamentos nacionales, en el caso de Portugal con Achega, y en España con el caso de Vox. Es verdad que tuvo una entrada a partir de esos procesos electorales seguidos que hubo, que le permitieron llegar a 52 diputados, más de 3 millones de votos en toda España, y que en las últimas elecciones, y eso es lo segundo que os iba a comentar respecto a los procesos electorales del 2023, bueno, se ha visto reducida afortunadamente esa presencia, tanto en lo numérico, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, puesto que la suma del Partido Popular y de Vox les impide, como se ha visto hoy, llegar a la presidencia del gobierno. Porque Vox es un partido que evita que el Partido Popular pueda pactar o pueda encontrarse con otras formaciones. La verdad es que Vox no es un partido de origen fascista. Como digo, en España ya existían otras organizaciones que reivindicaban ese origen, como la Falange, que eran irrelevantes. Vox es un partido de derecha extrema o de la extrema derecha que surge como una escisión del propio Partido Popular por su extrema derecha. Los fundadores de Vox son todos militantes del Partido Popular.
Hasta entonces, hasta en torno al 2018 o al 2014, que es cuando realmente se funda, aunque luego la potencia le viene con posterioridad, la extrema derecha estaba en el Partido Popular. Y fijaros, yo creo que en estos momentos hay más franquistas en el Partido Popular que en Vox, probablemente. El Partido Popular es el heredero directo, sin solución de continuidad, de la Alianza Popular que fundan los exministros y exaltos cargos del franquismo cuando se produce la llegada de la democracia tras la muerte del dictador y de la transición, ¿vale? Claro, eso marca también a Vox y le hace tener unos perfiles que no son propiamente pues, los que eran de la Falange, de esos grupúsculos marginales y diferentes. Sí que tiene Vox una homologación europea. Es verdad que la familia de la extrema derecha europea tiene distintas ramas. De hecho, ni siquiera en el Parlamento Europeo tienen un único grupo parlamentario, tienen dos grupos parlamentarios. Tienen diferencias respecto a distintas cuestiones, y en el caso de Vox lo que la caracteriza es que, por ejemplo, frente a opciones como pueda ser la agrupación nacional de Francia, es absolutamente neoliberal, yo diría que incluso ultraliberal. No defiende, como pudiera hacer Marine Le Pen, un estado del bienestar solamente para los franceses, sino que en el caso de España, Vox lo que defiende es una política de profundización del neoliberalismo, cueste lo que cueste, con las consecuencias que eso puede tener de cara a poder ampliar su base electoral. Y sí que reúne otra serie de características más o menos exacerbadas en función del contexto local que le toca vivir, como puede ser una de ellas en lo que estaba señalando ahora Enzo en su última puntualización respecto al anticomunismo. En España el discurso de Vox sí que tiene esa derivada anticomunista, precisamente porque trata de enfrentarse a un gobierno de coalición en el que algunos miembros de ese gobierno de coalición, bueno, ellos los identifican con el comunismo, con la República Bolivariana de Venezuela y con el castrismo, etcétera, etcétera. Y en ese mantra de que queremos, o que el gobierno de coalición quiere convertir a España en Venezuela, ¿no? Y en las condiciones de vida que tiene Venezuela. Por lo tanto, ahí esa componente sí que existe, pero porque frente a ellos hay un elemento que identifican con ese comunismo, con esa izquierda radical que pretende romper España. Y frente a lo que sucede en Europa, en la que sí que hay esa reivindicación de las raíces cristianas y de las raíces, bueno, esa reivindicación más cultural e identitaria que religiosa, en el caso de Vox en España, hemos visto cómo ha habido recientemente un enfrentamiento entre distintas corrientes dentro de Vox, en la que esa versión ultraliberal que encarnaba Iván Espinosa de los Monteros ha sido orillada, ha sido apartada a favor de otra corriente que sí que tiene un componente mucho más confesional, de un catolicismo rancio y militante que encarna a Bouchardet, pero que tiene apoyos en otros miembros de la dirección del partido o incluso de los fundadores, como puede ser Kiko Méndez Monasterio, que es de los Kikos, de las vías neocatecumenales, de ese catolicismo conservador que pretende, o bueno, que en España desde luego tiene un gran predicamento y un gran poder en la conferencia episcopal y que les lleva incluso a enfrentarse con el Papa Francisco en determinadas cuestiones, tanto dogmáticas como de política habitual. Eso hace que Vox tenga también un perfil determinado, evidentemente adecuado al contexto político y local en el que se mueve. Pero en lo que es muy similar a otras derechas extremas es que es un voto eminentemente masculino, sobre todo un 70% del votante de Vox es hombre, más joven de lo que podemos imaginar, entre 25 y 44 años. Una cuestión especialmente preocupante es que en estos momentos Vox se está presentando como la opción de rebeldía de una parte de la juventud.
Y ello es así porque se entiende que vivimos en medio de una sociedad con una cultura progre que ha tratado de imponer determinados valores, sobre todo en materia de feminismo, de diversidad sexual, etcétera, etcétera, y frente a eso, frente a ese macho que se siente agredido, el discurso de la extrema derecha está calando mucho en la juventud. Y aparece como la rebeldía frente a los padres o frente a lo constituido. Y eso tenemos que analizarlo y tenemos que tener cuidado. Y eso también porque Vox se mueve muy bien en las redes sociales. Las utilizan mucho más que los medios de comunicación tradicionales, en los que algunos les siguen el juego, aunque cada vez menos, y las redes sociales les permiten difundir no ya su ideario, porque como decía Enzo, no tienen una ideología, sino que van aprovechando determinadas cuestiones para ir planteando ellos pues lo políticamente incorrecto. Y en muchos casos además creando noticias falsas, utilizando datos absolutamente inventados que generan una percepción social contra la que es difícil muchas veces combatir. Porque es relativamente sencillo sembrar las redes sociales de sensaciones o de percepciones, aunque no obedezcan a la realidad, y es muy difícil combatir esas percepciones con datos, con argumentos, porque las redes sociales no se prestan a eso, se prestan a otras cosas, pero no a la argumentación, al diálogo, ni al debate, ni a la confrontación de ideas. Y frente a los sentimientos, nosotros tenemos pensamientos, y se venden mucho peor los pensamientos que los sentimientos. Y ahí la ultraderecha está ganando posiciones. En cualquier caso, y por no extenderme, que ya me he pasado más de lo que quería, sí que es evidente que el auge de Vox obedece a una pérdida de complejos de esa derecha extrema, una parte de los cuales viene precisamente a través de ese revisionismo histórico, de esa presentación de una historia diferente, en la que la extrema derecha ya no se oculta ante determinadas situaciones o determinados discursos y sí que hace planteamientos que hace unos años eran impensables y que ahora, sin embargo, consiguen que se conviertan en la agenda del Partido Popular, que compra gran parte de los discursos de Vox, y lo malo es que se convierten en la agenda en torno a la cual pivotan todo el resto de las fuerzas políticas, generando muchas veces unas situaciones en las que es difícil trasladar a la ciudadanía el mensaje. Por lo tanto, tenemos una labor ardua por delante, un combate difícil, y luego seguiremos ahondando en algunas de las cuestiones que han quedado abiertas en la intervención de Enzo. Yo os iba a hablar un poco del tema del evento, entre comillas, de la publicación del libro de Pío Moa el año pasado, pero como ya nos queda poco tiempo, me parece mejor guardar las preguntas e iniciar ya el debate, y si surgen preguntas o cosas con este tema, lo hablaremos en el momento, ¿no? No sé si quieres leer la pregunta que tenemos. Sí, han dejado ya una pregunta, no sé si hay alguien más. La primera es interesante. Dice, bueno, y la segunda también, pero me refiero porque recoge algo que ha señalado Enzo. Dice, algunos autores prefieren utilizar el concepto de neofascismo en lugar de posfascismo. ¿Aporta algo al análisis utilizar el concepto de neofascismo? Y la segunda cuestión, dice, Núñez Feijóo utilizó con frecuencia el adjetivo comunista para referirse a Emilio de Santiago en el Congreso de los Diputados. ¿Puede volver la utilización de este concepto como ataque a los adversarios de la izquierda? Creo que en Estados Unidos acusan de comunista incluso a Joe Biden. Sí, la cuestión del... Yo hablé de postfascismo por la simple razón que es una categoría más larga que la de neofascismo.
y el postfascismo es algo que se ubica después del fascismo y entonces puede incluir fenómenos que aparecieron después del fascismo y que no necesariamente reivindican un origen o la herencia del fascismo. Los neofascismos son fenómenos de revitalización de los viejos fascismos. Y eso es un fenómeno, creo, más importante en Europa central que en Europa occidental. Como decía Luis, por ejemplo, Vox no es neofascista, en el sentido que no nació de los herederos de la falange o del fascismo español clásico. El caso del Rassemblement National es también muy emblemático, porque pudiéramos decir que sí, el Rassemblement National surge del fascismo, digamos, sus ancestros eran el fascismo francés, pero Marine Le Pen durante años y logró este resultado, tomó distancias con respecto a esa herencia. Y eso fue una de sus capacidades de legitimar el Front National, el Rassemblement National, como movimiento de derecha, o de una derecha radical, que no puede más ser acusada de fascismo. Y después, en esa constelación de las derechas radicales, hay fenómenos nuevos que sí, todo el debate que hay en Estados Unidos sobre Trump, por ejemplo. Hay toda una literatura que caracteriza a Trump como fascista. Y es muy simple, tomando en cuenta declaraciones, tomas de posición de Trump, es decir, eso es un fascista, es alguien que desprecia la democracia, es un racista, es alguien que no pertenece a un marco democrático de discusión, etc. Pero Trump tiene una idea muy vaga de lo que fue el fascismo. Cuando él tomó medidas en contra de los musulmanes, que hubo de inmediato una reacción muy fuerte, manifestaciones en todos los aeropuertos para defender las víctimas de esas medidas. Y periodistas le preguntaron, pero ¿ustedes quieren excluir los musulmanes de la ciudadanía y de la democracia en Estados Unidos? Eso son las leyes de Nuremberg. Y Trump dice, ah, sí, eso es interesante, pero ¿qué son las leyes de Nuremberg? Es decir, él, como decía Robert Paxton, nunca en su vida ha leído un libro, un artículo que explica qué es el fascismo. Es un fascismo, entre comillas, que no tiene ningún pedigrí ideológico o intelectual. Y después, atrás de Trump, hay todo un conjunto de movimientos, la alt-right, que pueden reivindicar la herencia del Ku Klux Klan, del suprematismo blanco o del fascismo norteamericano, pero digamos que es algo que se grefe, como se puede decir, que se insertaba en este fenómeno nuevo. Entonces,
Sí, en algunos casos cierto se puede hablar de neofascismo, pero si queremos caracterizar las nuevas derechas extremas a nivel global, me parece que la definición de neofascismo es insatisfactoria. Y puede ser también la definición de postfascismo, es igualmente insatisfactoria, pero no hay un concepto fuerte que pueda agarrar. Creo que postfascismo puede englobarlo. Y la otra cuestión creo que es dirigida a Luis más que a... Sí. Bueno, sí, en el debate político español hace tiempo que la acusación de comunista se da y, claro, la derecha lo utiliza como un insulto. Para otros, evidentemente, no es un insulto. Es cierto que en España hay ministros comunistas, como no los ha habido desde la República, desde el año 36. Claro, que lo utilicen como insulto, evidentemente, porque lo que trasluce eso es que su posicionamiento es precisamente de ese antagonismo a lo que significa el comunismo, por lo menos hoy día en el siglo XXI, que es políticas sociales, el escudo social, la puesta en marcha de medidas que contemplan la situación de las clases trabajadoras o de quienes están en peor situación frente a los privilegios de quienes han continuado enriqueciéndose. Por lo tanto, se utiliza como insulto, el señor Núñez Feijóo lo utiliza como insulto, Vox desde luego lo vocifera como si fuera un insulto, pero bueno, es lo que hay. Yo sí que, a colación de lo que estaba diciendo Enzo y de la primera pregunta, y enganchando con lo que en su día hablamos, si recordáis, los que estuvisteis en Moleón, en aquel debate que hubo entre Juan Maragüés y un historiador francés que ahora no recuerdo su nombre, cuando decíamos, claro, al final la palabra fascismo, o fascista mejor dicho, y engancho con esta segunda pregunta, se ha utilizado más como insulto que como otra cosa. Cualquiera que no pensaba como nosotros era un fascista. Y eso ha llevado a una banalización del término y del concepto. Y se ha perdido el significado de lo que tenía fascismo, el fascismo clásico que nos ha explicado Enzo, y lo que puede significar el fascismo. Cuando todo es fascismo, al final nada es fascismo. Y eso ha sido una inflación del término en la que nosotros también hemos caído. Por eso es bueno calificar bien las cosas. Otra cosa es que, con independencia de las etiquetas que tengan, evidentemente las políticas que ponen en marcha para nosotros nos conducen a una sociedad que no es la que queremos. Y en eso engancho, aunque hay también alguna otra pregunta, en eso engancho con algo que él ha adelantado en su intervención y que me gustaría que profundizara un poco. Cuando hablaba de que en el fascismo clásico existía ese componente utópico, ese modelo social diferente al liberalismo y al comunismo, que no existe en las derechas extremas actuales, pero que no existe tampoco en la izquierda, que es la parte que a mí me preocupa. Es decir, nos estamos defendiendo permanentemente de la extrema derecha. Estamos alertando del peligro que supone la extrema derecha. Pero ¿qué modelo social, más allá de defender esta democracia representativa, tenemos desde la izquierda? No somos capaces de contraponer un modelo distinto fuera del capitalismo. Porque de lo que yo creo que somos todos conscientes es que las situaciones de explotación y de desigualdades son innatas al capitalismo. Es el sistema. O cambiamos el sistema, o en todo caso, cuando nosotros gobernamos, podemos minimizar los daños que provoca el sistema en la mayoría de la población. Pero no tenemos ahora mismo un horizonte utópico. Y ahí me gustaría que incidieras un poco en cuál es tu visión y cómo desde aquí, que estamos defendiendo la memoria, podamos hacer no una memoria solamente del pasado, sino una memoria de futuro también. Es decir, utilizar la memoria para proyectar un modelo que sea alternativo a lo que hay y que nos sirva también para ilusionarnos y que no estemos simplemente resignados
continuar en esa defensa sin ofensiva posible, sino que podamos salir con otra visión. Y luego sí que han traído alguna pregunta más. Muy bien, está muy claro lo que ha dicho usted y quiero felicitarle por lo que ha dicho usted al principio, el resumen de la situación política de España, porque voy a menudo a España. Segundo, lo que ha dicho usted está a mi parecer, del punto bueno, tiene usted las ideas muy claras. Pues si me lo pones por escrito, me lo quedaré además. Sí. Y así podemos seguir con el... Pero gracias. Sí, hay algo. Podemos afirmar. Hay otro compañero que pregunta: ¿podemos afirmar que el fascismo ya no necesita golpes de Estado para llegar al poder? Bueno, la cuestión de la relación entre fascismo y utopía y entre izquierda y utopía es una cuestión fundamental. Y es difícil de describirla en pocas palabras. Yo creo que la definición de nuestro contexto histórico como presentismo, es decir, vivimos en un mundo que está encerrado en el presente, un presente que incluye pasado y futuro comprimidos en el presente, una temporalidad en la cual somos incapaces de proyectarnos hacia el futuro. Eso es el régimen de historicidad, es decir, la manera de percibir y de representar el tiempo, que nos afecta a todos, la izquierda como la derecha, y que hace que es muy difícil de proponer un proyecto que sea capaz de hacer soñar, se dice así, que la gente pueda, como en el pasado, en esas últimas semanas hay el aniversario del golpe de Pinochet en Chile, hay un conjunto de documentales de lo que fue Chile entre 1970 y 1973. Había toda una sociedad que se levantó, es decir, una sociedad que estaba, ¿cómo decir?, palpitando en la espera del futuro, porque el futuro era un cambio. Y la gente cree, cuando yo tenía 20 años en Italia, otro mundo antropológico, en Italia en la década de los 70 había conferencias como esa en la cual se hablaba del bisogno di comunismo, es decir, el comunismo como una necesidad vital, como decir, algo para alimentarse como alimentos natural, espiritual, material. Digamos, el comunismo era la idea de un cambio del mundo que aparecía como necesario y posible. Y había generaciones que pensaban, la revolución no es un futuro, quizá cuánto, es para mañana. Vivimos en un mundo que es totalmente diferente en términos de representación del futuro. Es decir, vivimos en un mundo de aceleración permanente, estamos corriendo todo el tiempo porque todo cambia, es un cambio permanente, pero es un cambio, es el ritmo de nuestras sociedades, es el ritmo de los
stock exchange, de la bolsa, ¿cómo se dice? De la bolsa, ¿no? Es un ritmo de aceleración espasmódica, pero en el marco de un orden económico y social que es inmutable. Eso es el problema. Y para crear una proyección utópica hacia el futuro hay que romper las barreras, los muros de este régimen de historicidad. En la izquierda yo veo rasgos de una nueva utopía en las corrientes que se dicen ecosocialistas, es decir, que nos explican que vivimos en un marco de civilización que nos empuja hacia la catástrofe y que entonces para salvar la especie humana y para salvar el planeta hay que cambiar modelo de civilización, la manera de producir, la manera de consumir, la manera de concebir las relaciones entre los hombres y los seres humanos y la naturaleza, y entre los seres humanos entre sí mismos. Hay que cambiar todo eso. Eso es un proyecto utópico. Pero también la ecología es una manera de pintar la catástrofe que nos amenaza. Más que de decir, bueno, yo quiero luchar por un mundo que sea mejor. Es decir, en la izquierda en su conjunto, la izquierda radical también, recupera un proyecto que en el pasado fue el proyecto de la socialdemocracia. Por una razón muy simple, porque lo que logró la socialdemocracia en la década de los 60 y los 70 en muchos países, hoy sería imposible sin una ruptura radical con el neoliberalismo. Eso es la cuestión. Pero siempre se trata de un proyecto socialdemócrata, de defensa de los derechos, de los servicios públicos, de los derechos sociales, de los derechos de las minorías, de la redistribución de la riqueza. No es un proyecto de transformación radical de un modelo de civilización. Y como yo decía, la extrema derecha tiene una contestación que es puramente conservadora. Yo decía, un elemento de continuidad es el racismo, pero hay diferencia entre un proyecto imperial, Italia fascista, que hace una guerra en Etiopía para construir su propio imperio colonial de dominación, y otra cosa es el racismo de los que dicen tenemos que protegernos porque nos están invadiendo. Es un racismo que puede ser agresivo y violento, pero que es una defensa. Es decir, es un cambio de planteamiento que es muy significativo. Y ahora, bueno, yo creo que las nuevas utopías no salen de cerebros brillantes, no salen de líderes políticos o intelectuales que tengan ideas originales, porque el pensamiento crítico existe. El pensamiento crítico es muy rico en todo el mundo, en Europa también en particular. Es decir, las nuevas utopías surgen cuando serán levantadas, empujadas y encarnadas por movimientos sociales. Y en aquel momento, sí, el papel de los intelectuales pudiera ser lo de dar una forma, un perfil a esas utopías. Pero las utopías surgen del cuerpo social, no son algo que se construye artificialmente o de manera abstracta.
Eso es el gran problema. ¿Podemos afirmar que el franquismo ya no necesita golpes de Estado? Bueno, eso es imposible decir. Vimos en Estados Unidos y en Brasil que la derecha extrema tomó el camino del golpe de Estado. Trump intentó hacerlo. Pero, digamos las cosas de una manera sencilla y un poco simplificadora, el golpe de Estado del 6 de enero es caricaturesco. Es decir, Trump tenía gana de, por varios medios, de anular las elecciones, impedir la elección de Biden. Pero él no tenía un problema. El 6 de enero es caricaturesco si los comparamos al levantamiento del ejército en España en el verano de 1936, o si lo comparamos al golpe de Estado de Pinochet en Chile en septiembre de 1973, que era otra cosa. Había un proyecto de como dicen los alemanes, de Gleichschaltung, de la mise au pas, de sincronización de la sociedad. Trump no había eso. Y Trump falleció porque no fue seguido por todo el Partido Republicano y el GOP, como dicen, el Partido Republicano en Estados Unidos no es un partido fascista, es históricamente uno de los pilares del establishment en Estados Unidos. Y Trump fue capaz de transformarlo en un partido de la extrema derecha, lo que plantea enormemente problemas a las capas dominantes en Estados Unidos. Problemas muy grandes. Es una crisis profunda en el Partido Republicano. Entonces, ¿puede la extrema derecha volver al poder por golpe? Sí, por supuesto, pero no creo que esto sea el camino o la tendencia dominante de las nuevas derechas. Hay una última pregunta, dicen, ¿puede ser que el mensaje fascista cale entre la clase obrera porque los propios partidos demócratas y los sindicatos han descuidado a la clase obrera? Esa es una pregunta para ti. Es una pregunta... Para empezar, claro, hablar de clase obrera significa que hay un sujeto colectivo que tiene conciencia de tal. Y yo no sé si en estos momentos hay un sujeto colectivo que tenga conciencia de ser clase y clase trabajadora. Y como tal, con una serie de intereses y como tal, con la necesidad de utilizar una serie de herramientas para garantizar esos intereses. Ese sería el primer elemento. Ahora, utilizando el lenguaje político que se utiliza ahora, que habla de mayorías, de ciudadanos, bueno, pues que son por cuenta ajena o que viven de su trabajo, etc. Los partidos políticos tradicionales, y como aquí habla de partidos demócratas, no voy a distinguir de derecha de izquierda, los partidos políticos tradicionales tienen su electorado y se supone que habitualmente cuidan a ese electorado. Pero yo creo que hay una crisis de representación en las actuales democracias que hace que entre esas organizaciones políticas que pretenden representar a un colectivo de ciudadanos y esos ciudadanos se haya abierto una brecha y un abismo. Por lo tanto,
yo creo que no es un problema exclusivamente de si la clase trabajadora no se ve descuidada por los partidos demócratas y por los sindicatos. Yo creo que es que hay una crisis de representación y por lo tanto de legitimidad de esos actores políticos que actúan en un modelo de democracia que es partidista, que es la democracia liberal representativa en la que vivimos en general en Occidente y también en España. Y los partidos tradicionales yo creo que no han sabido adaptarse a esos nuevos tiempos. Y aparentemente la extrema derecha sí que ha sido capaz de articular, quizá porque es nueva y llega en un panorama ya cambiado, de articular una vinculación con determinados votantes que se ven agredidos o que se ven atacados por las circunstancias actuales y que entienden que no tienen a nadie que lo represente. Por ejemplo, con esa puesta en marcha de políticas de igualdad que responden a reivindicaciones feministas que todos suscribimos y con las que estamos de acuerdo, pero que hay un sector de la población que se vea agredido o que se siente por lo menos amenazado y que acoge bien aquellos discursos desinhibidos y desacomplejados que hablan de feminazis, que quieren atacar a los hombres, no es el feminismo de la igualdad, es el feminismo del supremacismo de las feministas, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con los derechos de las minorías sexuales, etcétera, y entonces es cuando una formación llega y habla del PIN parental y el vetar que sus hijos en la escuela reciban educación sexual. ¿Ha habido un descuido de la clase obrera por los partidos tradicionales? Pues primero, hay clase obrera. Segundo, existe esa crisis de representación. Y tercero, las formaciones que a la izquierda han surgido han sabido defender a esos trabajadores explotados, a esos trabajadores que... fijaros en el caso de Grecia, se ha aprobado que se pueda trabajar 13 horas diarias y que la empresa pueda cambiar con menos de 24 horas el horario laboral del trabajador y que tenga que ir a trabajar el sábado, por ejemplo. Eso en Grecia, eso era impensable. Nos estamos dando cuenta de que muchas conquistas que pensábamos que ya habíamos logrado y que eran intocables se están echando para atrás. Fijaros el derecho del aborto en Estados Unidos, en algunos estados de los Estados Unidos. ¿Alguien podía pensar que se iba a llegar a esa situación? Claro, los partidos de la izquierda y sobre todo algún partido emergente en España que iba a saltar los cielos tenía poca presencia obrera en sus cuadros dirigentes y poca en las bases, entre otras cosas porque las bases eran pocas, porque era un partido absolutamente vertical, que se construía de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Como decía Enzo, la alternativa tiene que partir de abajo. Y el primer paso, y ahí es donde probablemente quienes estamos aquí, que compartimos pues, una buena parte de las ideas que han ido saliendo y que tenemos una memoria democrática que nos arma de valores, de conceptos, de ideas, podremos plantar esa semilla de crear conciencia de nuevo, de hacer que ese sujeto colectivo vuelva a tener esa conciencia como tal y por lo tanto que lo convierta en un actor que pueda participar en la vida política. Eso es lo que realmente me preocupa, más que si determinadas organizaciones o partidos han descuidado o no a la clase obrera. Muy bien. Muchas gracias a ambos también. Y tenemos una pausa de 5 minutos y después seguimos con el programa, ¿no?